Gracias, Sasa. Gracias. Ahora tengo el gusto de presentar a Montserrat Tolaba. Monse tiene 21 años. Un segundo. Monse decía, tiene 21 años y expresa una juventud que viene a incorporar en la agenda política temas muy importantes para nuestro tiempo. Tiene un recorrido en la militancia juvenil por la crisis climática, fue miembro de Jóvenes por el Clima Argentina y hoy, gracias al acta acuerdo que nuestro sindicato logró hace 3 años, trabaja en la gerencia de transición ecológica del banco y es una importante activista de nuestra organización. Bienvenida, Monse. Bueno, en principio quería agradecer, creo que esto es un claro ejemplo de que a muchas personas dentro del sindicato les importa la problemática y están comprometidas con esto, y particularmente detrás de este evento hay un equipo muy grande de personas que realmente puso no solamente el cuerpo, sino el corazón, y esto está armado realmente con muchísimo amor, entonces quería recalcar eso. También quería mencionar, yo tengo 21 años, ya lo dijo Pablo, y el año pasado cuando yo ingresé por cupo laboral, fui uno de los ingresos de las personas más jóvenes de todo el cupo laboral, y esto no me parece menor porque creo que históricamente esos destinos comunes, esos destinos casi forzosos donde estamos las personas trans, tiene que ver con otro tipo de realidad, que es una realidad muy distinta a la que yo estoy actualmente atravesando. Para ilustrar esto, bueno, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires tiene un relevamiento que se llama La Revolución de las Mariposas, en donde justamente también trabajó el Mocha Celis, que acá están algunos de sus integrantes. Hacen un relevamiento de la población travesti trans en el 2017, en donde de la totalidad de las mujeres trans encuestadas, el 75% había ingresado a trabajar en el ámbito de la prostitución antes de los 18 años. Y eso no me parece menor porque justamente tiene que ver con ese contexto de marginalidad que parece un destino casi obligatorio en el transcurrir de nuestras vidas. Y el cupo laboral justamente tiene que ver con una política que viene a transformar esas vidas, a sacarles la marginalidad a la cual están sumidas, particularmente con 2 cuestiones de fondo: habilitarnos a ocupar los espacios de los cuales históricamente somos expulsadas, habilitarnos a ocupar el espacio público, habilitarnos a ocupar espacios de trabajo formales, y en segundo lugar, también corrernos de la idea de la ilegalidad a la cual se nos asocia a las personas trans, cuando en el imaginario social lo primero que se nos viene a la cabeza es todo lo peyorativo en relación al término travesti, y particularmente el ámbito prostitutivo. Esto, la política del cupo laboral abre otras puertas y justamente transforma vidas, y me parece que hay algo fundamental en pensarnos trabajadoras, pensarnos enfermeras, pensarnos abogadas, pensarnos bancarias, de la cual no teníamos realmente la posibilidad antes. Entonces esto me parece fundamental. Pero tampoco quiero hablar particularmente de mi generación. O sea, yo, por ejemplo, cuando salió la ley de identidad de género, cuando se sancionó la ley de identidad de género, yo tenía 10 años, por lo cual también crecí en un periodo constante de ampliación de derechos. Y además, mi realidad actual, como ya lo dije, no refleja en general cuál es la realidad de la totalidad del colectivo travesti trans y en particular de las mujeres trans. El promedio de vida de nuestro colectivo y en particular de las feminidades trans es de tan solo 40 años. Esto no ha cambiado mucho en los últimos años. Realmente me parece que es una cifra que va a ir cambiando en la medida que estas políticas de discriminación positiva justamente tiendan a acercarnos a esos derechos que se nos son negados.
Pero particularmente, bueno, ya lo mencionó Sasa, digo, hay como una cadena de violencias que se desatan para que esa cifra sea así, para que no podamos pasar ese techo de 40 años de vida, que tiene que ver con la expulsión familiar, que tiene que ver con no acceder a la salud, que tiene que ver con no acceder a puestos de trabajo formales, y claramente situaciones que van desembocando en que no pasemos ese umbral. Sin embargo, pensando justamente en que esta medida particular habilita el ingreso de nosotras y de nosotros y de nosotres a los espacios formales de trabajo, me parece que se desatan una serie de desafíos que tiene que ver con justamente cómo se transforman esos espacios que actualmente estamos legitimados a habitar. Hace rato, bueno, mencionaban a Luana Berkins. Luana Berkins fue una gran referenta de nuestro colectivo, de nuestro movimiento político, y ella decía algo en relación al ingreso de las personas trans, en particular de las travestis, a la universidad, que es que cuando una travesti entra a la universidad no solamente le cambia la vida a esa travesti por poder estudiar, por ejemplo, sino que esa travesti va a cambiar la universidad, es decir, hay una transformación no únicamente de la vida de esa persona en términos de darles más oportunidades, sino también de la institución que está habitando. Y eso desata particularmente en el Banco Nación una serie de desafíos que tienen que ver con que habitamos espacios en donde hay violencia, y no estamos hablando únicamente de la violencia que se desata cuando entramos nosotras, particularmente las personas trans, sino que de un conflicto que tiene que ver todavía con que estamos habitando instituciones que son machistas, o sea, hay casos de violencia. Por eso, por ejemplo, es muy bueno avanzar o qué es lo que se puede incorporar a partir de nuestra entrada a esos espacios formales de trabajo, porque ¿por qué no aportar en algo específico en relación a los protocolos de violencia institucional? Sin embargo, me parece que sí es una larga lista de las problemáticas que desata nuestra incorporación. Me parece que más a nivel de organización sindical también hay un gran desafío. Alejandra hace rato en su intervención mencionaba más el contexto comunitario que existe en la relación de las personas, bueno, del sindicato con la incorporación de las personas trans, y me parece que eso necesariamente, o sea, la decisión está tomada, hay una decisión muy clara en ampliar derechos, en defender lo propio, y me parece que también hay un proceso de incorporación de las personas que ingresamos por cupo laboral y las experiencias propias que tenemos en otro tipo de militancias, y venimos de otros recorridos justamente porque nunca tuvimos la posibilidad de pensarnos trabajadoras y trabajadores, y actualmente lo somos, y eso a nivel político puede llegar a ser muy fructífero. Tenemos que fortalecer la organización sindical en ese sentido. A nosotras y a nosotros muchas veces se nos piensa también, incluso, o sea, puede estar ese primer paso de la incorporación del sujeto político a la organización política en general, ¿no? Particularmente hacia la sindical, y muchas veces se nos mira con una visión muy marginalizada de cuáles son los lugares que estamos habilitados o habilitadas a ocupar dentro de los espacios políticos tradicionales de organización. Esos son los espacios de diversidad. Se ven muchas veces se concibe a los espacios de diversidad como una burbuja totalmente abyecta de cómo se piensa la política en general, y me parece que en eso nosotras y nosotros tenemos una experiencia bastante notoria. Digo, en la mayoría somos militantes, sabemos reconocer el contexto el cual estamos atravesando, particularmente porque hay ciertos procesos políticos en donde se nos amplían derechos, y hay ciertos procesos políticos en donde esos derechos son atacados. Entonces no nos es indiferente quién gobierna en la Argentina,
no sé si es indiferente justamente porque tenemos memoria de cuáles han sido los años en los cuales, por ejemplo, se ha reconocido el mayor y el principal, que da el puntapié a todo lo demás, derecho que es el reconocimiento civil de nuestras identidades. Antes de eso, se podría decir, antes del 2012, que vivíamos totalmente por fuera de la formalidad de la vida misma. De hecho, piensen no poder tener acceso a un DNI y todo lo que no se puede hacer sin un DNI. Antes de 2012, las personas trans no teníamos acceso al reconocimiento de nuestra identidad en términos formales. Y también justamente me parece que nuestro recorrido puede llegar a ser fructífero, puede aportar a la organización sindical, porque como digo, en esos procesos de ampliación de derechos, nosotras no únicamente notamos que existe realmente una acumulación histórica de lucha por parte de nuestro colectivo, sino que también hay una decisión política ahí. Y eso me parece fundamental a la hora de pensar la coyuntura nacional en estas elecciones. Digo, está casi todo el arco político corrido a la derecha. De repente la agenda de ampliación de derechos, de diversidad, no solamente no es tenido en cuenta, sino que incluso en algunos sectores es visto como algo estratégico para abordar la cuestión electoral. No cambian mucho las encuestas cuando hablamos de ampliación de derechos y de diversidad. Y esto es muy importante porque nuestro proyecto político, y creo que acá voy a decir nuestro porque realmente me reconozco parte de esta organización sindical desde el primer momento en el que se dio mi ingreso y también en el que se dieron los ingresos de mis compañeras y compañeros. El sindicato nos ha abierto las puertas para la discusión, para dar aportes. Y como digo, realmente nuestro proyecto político no está escindido de toda de la realidad económica ni la realidad social, y no podemos separar las políticas de diversidad, las políticas de discriminación positiva de ese proyecto político al que queremos aportar, y es todavía mayor. Incluso muchas veces creo que la derecha utiliza las políticas de diversidad como una pantomima para ocultar lo que realmente están haciendo. Nosotros y a nosotras no nos da igual el condicionamiento político del FMI, el condicionamiento político del Poder Judicial. No nos da igual tampoco que la persona que haya tomado la decisión de avanzar con la ley de identidad de género, que es Cristina Fernández de Kirchner, hoy esté proscripta. Y me parece que hay que ser muy claros con eso, porque estamos en un contexto en donde ningún aporte está de más. Tenemos que aunar fuerzas para construir cuál es la sociedad que se viene, porque sabemos que lo otro, lo que está en la vereda del frente, no solamente nos va a afectar de manera particular a las personas trans, sino que vienen por la sociedad en su conjunto, vienen por las mayorías populares, por las conquistas populares. Y hoy actualmente digo que nosotras podamos formar parte de esta estructura organizacional como es la bancaria, me parece que puede aportar muchísimo en términos de aunar fuerzas y construir ese futuro, construir ese proyecto político, y también en los momentos difíciles defender lo propio. Para cerrar, algo que mencionó Sergio, que tal vez el motor de cambio es el amor. Yo creo que esa diferencia con los sectores políticos más reaccionarios es fundamental. A nosotros y a nosotras no nos da igual el dolor ajeno. Nosotros internalizamos los dolores ajenos, internalizamos esos dolores y además nos despojamos de la idea neoliberal en la que cada uno y cada una tiene que sufrir por separado, y apostamos a construir un proyecto político
que reúna todos los aportes y todos, por ejemplo, todos los dolores de nuestros colectivos, todas las necesidades que haya y todas las problemáticas que existan. Me parece que la empatía es primordial para abordar el tiempo político que se viene. Nadie puede salvarse solo, no hay soluciones mágicas tampoco, siempre va a haber soluciones políticas y estamos dispuestos y dispuestas a apoyar que esas decisiones políticas sean tomadas habitando dentro de la bancaria y aportando a ese proyecto de país. Muchas gracias.